Continuamos con el desarrollo de la información. Damos cuenta ahora de un informe, una publicación que ha hecho el Observatorio Argentinos por la Educación, en la que advierten en esta publicación sobre una disminución en el presupuesto para educación. Los aumentos están por debajo de la inflación proyectada, según aseguran. Bueno, nos vamos a poner en contacto con un referente de la organización. Es director del Departamento de Economía de la UBA y referente de Argentinos por la Educación. Los saludamos a Javier Curcio. Javier, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Lo decíamos, la organización advierte por esta cuestión que tiene que ver con el presupuesto. ¿Qué es lo que están observando? Bueno, ahí lo que estamos viendo en el proyecto de presupuesto para el Gobierno Nacional para el año próximo, que se presentó allá por el 15 de septiembre, es que efectivamente los niveles inflacionarios que prevé ese proyecto son muy inferiores, están muy por debajo de cualquier estimación que uno pueda hacer para la evolución de los precios del año próximo, y entonces estamos alertando e incidiendo para que se priorice al sistema educativo y se mantenga el sentido y la dedicación que el Gobierno Nacional le da a las políticas públicas educativas en sus distintos ámbitos, en sus distintos espacios, jurisdicciones, funciones en cada uno de esos ámbitos. Bien, bueno, para poner blanco sobre negro, es el proyecto de presupuesto, la ley de leyes que ha presentado el gobierno de Alberto Fernández ante el Congreso, digamos. Sería una cuestión del gobierno que está en curso. Exacto, exacto. El gobierno saliente le proyecta el plan de trabajo para el gobierno entrante, y el gobierno entrante tiene que negociar en el ámbito del Congreso y las fuerzas políticas que representan a los distintos sectores en diputados y senadores, cuáles son las partidas que se aprueban. Ese debate todavía no empezó, lamentablemente. Hubo un acuerdo implícito entre los candidatos de no avanzar en el debate hasta que no estuviera definido quién iba a ser el próximo gobierno. Hoy ya tenemos esa definición, entonces es importante que podamos definir y implementar este tipo de discusiones, previendo cuál será el nivel de precios y el nivel de inversión posible hacia adelante, y en función de eso queremos proyectar la mejor inversión para el sistema educativo en ese ámbito. ¿Y están las condiciones dadas para plantear esa discusión? ¿Hay buena predisposición, cree usted, a partir de esta gestión que ingresa? ¿Cómo ven el escenario que se viene? El escenario es muy complejo por la restricción fiscal que tiene el gobierno nacional. Efectivamente, por distintos ámbitos sabemos que se requiere un ajuste, y el gobierno entrante anuncia que el ajuste será muy profundo. En esa calibración y en la identificación de cuáles son las partidas sobre las cuales se puede reducir y implementar ese menor nivel de recursos para los sectores, lo que estamos planteando es la importancia de resolver la cuestión educativa, sabiendo que en el ámbito de la educación las inversiones tienen un retorno muy importante, hay necesidad de sostener el financiamiento en lo que hace al personal docente y a las infraestructuras, la conectividad, el equipamiento informático, las becas que el gobierno nacional aporta a las provincias en los niveles que están por debajo de la educación superior, y toda la inversión que se hace en el ámbito de las universidades en la función de ciencia y tecnología, en la función de educación superior, con todo el rol que eso tiene en virtud del desarrollo, y por eso la importancia de planificarlo bien, identificar de dónde van a salir los recursos y adecuar y hacer que esos recursos tengan el mayor rendimiento posible. Ese es un gran desafío por delante. Todavía estamos en foja cero de discusión con las nuevas autoridades. Recién ayer por la noche se definió quién va a ser el secretario al nivel de Secretaría de Educación que va a organizar esto. Todavía no está definido quién va a estar a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias. En esas definiciones del Ejecutivo con los referentes del Legislativo habrá que encontrar el mejor equilibrio posible. Y a partir de esto que está diciendo, ¿qué significa en términos reales la conversión de un ministerio a secretaría? Eso no está muy claro. Habrá que ver cómo se definen las funciones, cuál es la jerarquización que se le da a cada uno de estos casos. En principio,
suena, detrás de la definición de un ministerio de capital humano en un concepto que puede ser interesante, que también ya tiene varias décadas y que ha sido superada por otras discusiones que entendemos en términos, por ejemplo, del fortalecimiento de capacidades u otro tipo de miradas, han superado la discusión sobre el capital humano. Claramente la inversión educativa, la inversión en salud, la inversión nutricional, en el fortalecimiento de las capacidades tempranas, van en virtud de generarle esa mayor inversión al ser humano, y a partir de eso creo que podríamos tener una buena articulación en un ministerio de estas características. Es importante que los recursos técnicos y políticos que van a formar parte de cada una de estas secretarías y la coordinación de este Ministerio General acompañen ese proceso, y en función de eso también se sostenga el financiamiento. Hay algún anuncio en términos de que el ajuste no vendrá por estos lados, bueno, con bastantes inconsistencias también detrás de algunos discursos, con lo cual habrá que esperar y sostener cómo podemos invertir de la mejor forma estos recursos y lograr los resultados que claramente nuestra sociedad necesita y que venimos teniendo un deterioro y una dificultad en poder fortalecer ese cumplimiento en los últimos años. Sí, bueno, en estas épocas, ¿no?, de definiciones, de cambios, de traspaso de mando, estar especialmente atentos a lo que se dice y las decisiones que se toman. Son momentos decisivos, y valga el juego de palabras. Javier, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por compartir estos informes que ustedes confeccionan, que son tan útiles para saber más o menos dónde estamos parados. Ha sido muy amable. Un abrazo. Gracias a ustedes. Estamos en contacto.